tienen, hacer que suba de nivel, o sea, que deje de ver estadística descriptiva, que empiece a ver un poquito de inferencial, un poco de predictivo, y potenciarlo de herramientas. Esa es un poco la idea del webinar, dejar sembrado, digamos, necesidad sobre esto, y que las áreas de recursos humanos evolucionen, como así han evolucionado las áreas de marketing y ventas, que ya pueden venderte cosas que todavía no necesitas. Nosotros como áreas de recursos humanos deberíamos poder contratar gente que voy a necesitar de acá 6 meses, de un año. Se puede ir adaptando al negocio a medida que el negocio va evolucionando, ¿sí? No estar siempre contratando cantidades de gente sin mucho análisis, ¿sí? Ahí lo que ven en la lámina es de Gartner, y explica cómo se empieza con un análisis descriptivo que responde a la pregunta de cómo estamos o qué está sucediendo, para después empezar a hacer diagnóstico, empezar a predecir. Y finalmente, no solamente predecir, sino decirte qué vas a hacer, qué necesitas hacer, ¿sí? Pero claramente, para poder ir subiendo por esa escalera de valor, lo que se necesita es gente capacitada, se necesitan herramientas, y necesitamos entender que en recursos humanos también hay muchos datos, también hay muchos números. ¿Sí? Y los modelos que te pueden llegar a generar con esto te dan altas chances, altas probabilidades de éxito. O sea, que nos permitirían contratar gente que realmente va a funcionar, pero por sus características, digamos. Y en nuestra experiencia trabajando con call centers vemos que ni siquiera el primer paso está del todo asentado, de esto que hablábamos antes, ¿no? El análisis descriptivo como el primer paso y fundamental, muchas veces no lo encontramos en las organizaciones, y creo que empezar por ahí es este famoso 80-20, la ley de Pareto, que hay un impacto muy grande que se puede obtener con un esfuerzo, un costo muy, muy bajo, que es simplemente entender los datos que tenemos y transformarlos en información para pasar a la acción. A mí me gusta mucho el ejemplo de analítica, un ejemplo que vi cuando vi Business Analytics, que por ejemplo los bancos, ya habiendo expandido todo su mercado sobre los clientes VIP, sobre los clientes de alto valor, iban un poquito más allá y empezaban a analizar cuáles eran las características de sus clientes de alto valor, y apuntaban, por ejemplo, a las empresas, a las personas que tenían hijos en la universidad, porque ellos sabían que esas personas, esos hijos, cuando terminaban su universidad, iban a ser potenciales clientes. Entonces les regalaban un iPad y un iPhone. ¿Para qué? Para fidelizarlo. Si bien esa persona todavía estaba en la universidad y todavía no tenía una cuenta bancaria grande, ni mucho menos, los bancos ya sabían que estaban ahí esos clientes, esos potenciales clientes, que van a ser los clientes del futuro, ¿sí? Le apuntaban 5 años para adelante, le regalaron un iPhone y un iPad, le crearon una cuenta y le decían, bueno, a partir de ahora podés poner plata en nuestro banco, ¿sí? La idea es cómo hacer para entender eso antes que suceda, ir adelantándonos, y que como call center empecemos a evolucionar y entender que el mercado está cambiando, que no podemos seguir a hacer cosas como las seguimos haciendo. Tener rotación de 10% no es algo que se pueda sostener a lo largo del tiempo. Entonces tenemos que trabajar con datos para bajar ese número, ¿sí? Y saliéndonos un poco quizás de la temática de recursos humanos, el tema de eficiencia está muy en boga hoy con todo lo que es inteligencia artificial y automatización. Gran parte de las gestiones que por ahí hoy las hace una persona se están automatizando, entonces es importante que la gente que queda pueda agregar valor, y que ese equipo, que quizás va a ser más reducido en el mediano plazo, pueda realmente ser muy eficiente en la ejecución, porque si no, ahí lo que corre riesgo es quizás la continuidad incluso de la propia organización. Si la organización no se adapta, por lo general lo que sucede es que viene otra y toma su lugar. La realidad es que el mercado del call center está cambiando mucho, está habiendo mucha automatización, la verdad están empezando a automatizar, se reduce la demanda, si se reduce la demanda, necesariamente se va a especializar un poco. Entonces, como área de recursos humanos, deberíamos estar haciendo una fuerte cantidad de analítica para empezar a capturar los perfiles de un proceso mucho más complejo, porque el call center se va a hacer más complejo. Las consultas básicas las va a poder responder una PC, un equipo con algún tipo de inteligencia artificial, con algún tipo de lenguaje natural, y las encuestas y las preguntas que nos lleguen al call center van a ser complejas, ¿sí? Entonces necesariamente vamos a tener que empezar a contratar perfiles con otras habilidades,
que puedan analizar cosas que no son tan fáciles como el saldo o la dirección de una tienda, sino que van a tener que estar resolviendo problemas técnicos con tecnología y van a tener que permanentemente estar aprendiendo cosas. ¿Sí? Entonces, a través de la analítica podemos empezar a adelantar eso, a buscar esas competencias y entender cómo a través de los datos que ya contamos, porque contamos con muchos perfiles, espero que los que están viendo se den cuenta que tienen una gran base de datos disponible de las personas que ya reclutaron y las que no reclutaron, insisto, porque quizás los perfiles que necesitamos están en la gente que hoy no trabaja en el call center. Pero para responder eso hay que hacer mucho trabajo, ¿sí? Mucha estadística descriptiva, muchas preguntas y mucho modelado. Está muy de moda todo lo que es el trabajo con metodologías ágiles, es otra cosa que recomiendo fuertemente para poder hacer proyectos a la velocidad que el mercado lo está exigiendo. Y como analítica se puede hacer proyectos, de hecho conozco varias empresas que lo están haciendo, para juntar una persona de recursos humanos con una persona del área de Warfare, con una persona de operaciones, con una persona de IT, y a través de una pequeña célula ágil empezar a responder preguntas, ¿sí? Obviamente con el responsorio de la dirección y todo, empezar a responder preguntas. Les invito a hacer eso, incluso a abrir la compañía. Muchas empresas están planteando sus problemas al mercado y están escuchando áreas especialistas, consultores, áreas de compañías de analítica que van a ir a tu empresa a resolver tus preguntas. Y hoy día la integración entre las áreas es fundamental. Tener un vínculo y un canal abierto entre operaciones, recursos humanos, planificación, creo que es una de las claves para lograr este tipo de salto en términos de análisis de información, porque muchas veces el dato más actualizado lo tiene, o sea, recursos humanos para cuando alguien manda una carta de renuncia, o operaciones cuando el supervisor le dijo que no venía más. Entonces, hasta que ese dato no llega a recursos humanos, por ahí los análisis o las decisiones demoran más de lo que deberían demorarse si toda esa información está centralizada y todos pueden colaborar sobre la misma información. Estamos bastante justo de tiempo. El webinar tiene que durar alrededor de 40 minutos. Nos pidieron, podríamos hablar de esto y de rotación al absentismo días. Es un tema bastante interesante que nos quita el sueño a todos. Para concluir, queríamos terminar con algunas preguntas y respuestas clásicas que hablan de analítica en recursos humanos. Contarles las preguntas, contarles las respuestas, pero después también invitarlos a que nos hagan sus propias preguntas para poder seguir conversando sobre esto. La básica, digamos, es si tengo que hacer analítica de recursos humanos, y yo personalmente se lo recomiendo, ¿sí? Ya no es optativo. Hay muchas empresas que lo están haciendo, realmente las áreas de personas, ya no es recursos humanos, sino se llaman personas, están trabajando en analítica, las grandes compañías lo están haciendo, así que hoy en día es algo prácticamente obligatorio, ¿sí? ¿Cómo empezar? Y empezaría con un poquito de estadística. Si nuestra área de recursos humanos no saben estadística, van a trabajar mucho con promedios, ¿sí? Fíjense que la mayoría de las personas habla de promedios, pero cuando les preguntas qué tan representativo es ese promedio, a muchos se llena la cara de preguntas. Y eso tiene que ver con que no conocen un poco de estadística. Entonces, tenemos que formar a nuestros equipos, al menos en estadística básica, para que puedan saber si un promedio es bueno o no es bueno. Un promedio, me gusta siempre representarlo como tener una mano en el horno, quemándose, y una mano en el freezer, ¿sí? En promedio estoy bien, pero la verdad es que me estoy quemando y me estoy congelando, ¿sí? Bueno, en los cuales nos pasa eso todo el tiempo. Trabajamos con muchos promedios y no tanto con analítica para saber distribución y demás. Entonces, ¿cómo empezamos? Empezamos con estadística. Empezamos formando y capacitando gente dentro del área de recursos humanos que pueda leer datos y que sea amiga de los datos, que sienta los datos y justifique sus opiniones a través de datos. ¿Cómo seguimos después? ¿Cómo armo mi equipo? Obviamente que dentro de las áreas de recursos humanos siempre tiene que haber gente con visión de personas y es clave, muy importante eso. Pero después tendríamos que poner analistas con conocimiento de estadística. Quizás nos haga falta poner algún programador, porque para automatizar todos estos procesos un programador nos va a ahorrar tiempo, nos va
primero nos va a ayudar en integridad y después nos va a ahorrar mucho tiempo. Les recomiendo fuertemente metodologías ágiles, es lo que se está trabajando hace muchos años y ya medio como que no hay otra forma de hacer las cosas. ¿Sí? Las metodologías ágiles tienen que estar en la agenda de todos. Y básicamente, al margen de su formación y de sus características, todas las personas deberían ser data driven, o sea, deberían ser personas que siempre fundamenten sus decisiones, sus opiniones con números. ¿Sí? Eso les va a decir y les va a definir si están en un buen nivel o un mal nivel de analítica. Cuando alguien opina, que muestra el sustento. ¿Sí? Eso es un gran diferencial. Es un cambio cultural inmenso. Yo creo que para las áreas más blandas, más cualitativas, esto es un desafío. Pero bueno, es como están trabajando las grandes empresas del mundo. Las grandes empresas del mundo trabajan así, las empresas exitosas trabajan así. ¿Con qué herramientas voy a trabajar? Bueno, herramientas hay muchas. Si quieren tomen nota. Todo el mundo trabaja con hoja de cálculo, no es lo ideal. Salgan de ahí. Sigan usando para otras cosas, pero esto no es para hacer analítica, al menos no de gran nivel. Todo se basa generalmente con grandes motores de base de datos, SQL, MySQL. Ahí se guarda la información. Después trabajamos un poquito con R y con Python, ¿sí? Cuando empiecen a hablar con perfiles más técnicos van a hablar necesariamente de Python y de R, son lo que más se usa. Para hacer data mining, RapidMiner se puede utilizar, para ver estadísticas SPS, SAS para data mining. Y después para visualizar, sí les dejo la necesidad de que empiecen a trabajar un poco en las visualizaciones. Realmente todo esto es muy aburrido porque se publica en tablas, ¿sí? Y nosotros no somos buenos como personas para leer tablas. Entonces tengo que trabajar mucho en los datos, la visualización y la historia, ¿sí? Les dejo eso como concepto, que sus equipos trabajen los datos, la visualización y la historia. En la medida que tengan buenos datos, una muy buena visualización y una historia que contar, esto va a fluir por sí solo, ¿sí? Muchas veces nos quedamos en los datos y no nos damos cuenta de lo importante de la visualización. Les dejo una herramienta muy buena que es de Microsoft, que es Power BI. También pueden usar ClickView, Tableau, MicroStrategy, pero Power BI por su facilidad es una de las cosas que más les va a facilitar el camino, digo. ¿Qué más? Creo que por ahí estas son... hay una cosa respecto a lo que es el rol del recurso humano. Creo que todo esto que dice Gaby es fundamental. Puede parecer ciencia ficción si uno lo compara con determinados momentos o determinada complejidad de lo que se está haciendo hoy, porque si uno piensa en el equipo actual y ve al departamento de recursos humanos con los analistas que hoy tiene, llegar a ese nivel de complejidad por ahí parece... son 2 o 3 pasos que uno tiene que evolucionar para lograr llegar a ese lugar. Es importante lograr que ese recurso, que la persona que esté a cargo de todo esto, tenga una visión holística de la organización, tanto desde las herramientas como también de cuál es el impacto que tiene cada una de estas métricas en la salud financiera de la organización, ¿no? Entonces, a partir de ahí vamos a entender mejor qué es lo que queremos visualizar, qué preguntas le queremos hacer a la data, porque muchas veces tenemos un montón de información y no podemos sacar conclusiones porque no sabemos cuáles son las preguntas correctas para hacer. Y para hacer las preguntas correctas es necesario tener el entendimiento del negocio, saber cuáles son los indicadores claves de gestión y sobre eso después ir a la información y tratar de hacer las preguntas correspondientes. Una cosa más que me parece importante, entender que esa data, esa información, en general, las empresas tienden a cerrarse y a no compartirla. Hoy la industria está cambiando en todo sentido, la banca y grandes industrias que por ahí eran muy cerradas están abriendo sus puertas y están demostrando que en eventos participativos pueden venir otras compañías y otras personas a resolver los problemas que tiene la empresa. Y ahí está la clave, no tanto encerrarse en guardar ese conocimiento que lo tenga muy poquita gente, sino todo lo contrario, trabajar con esa data que sea data abierta y que todas las áreas de la compañía pueden trabajar, ¿sí? Una pregunta que nos tiene que caer es dónde vamos a estar un año, de acá a un año, de acá a 2 años, cuando la industria cambie rotundamente, y entender si estamos preparados para eso. O sea, deberíamos tener gran cantidad de equipos trabajando en qué va a pasar
de acá 1 año, 2 años, de acá 5 años con la industria de call center. ¿Sí? Deberíamos tener analistas viendo eso todo el tiempo. Ahí vamos terminando, creo que nos hemos pasado como 6 minutos y hemos hecho la mitad de las cosas que teníamos para decir. Pero bueno, la idea del webinar era esto, digamos, ser un disparador, dejar algunas preguntas, muchas preguntas, y que las áreas de recursos humanos entiendan que se tienen que sumar a esta nueva ola de, no tan nueva, a esta ola de datos y analítica, porque lo necesitamos como industria, lo necesitamos como call center. Estabas, Elsa, por ahí por conversar. Estoy acá. Ahora me pongo en pantalla. Bueno, excelente. Yo no sé si alguien tiene una pregunta, quiere preguntar algo, tiene alguna duda. A mí me quedó lo del científico de datos, que lo había leído, pero ahora que lo mencionaron ustedes, no sé, quiero aprovechar para preguntarles un poco más qué es ese perfil del científico de datos en recursos humanos. El científico de datos es la nueva linda profesión, digamos, ¿sí? Es una mezcla entre una persona que sabe de estadística, pero también sabe de sistemas, ¿sí? Y fundamentalmente sabe un poco de negocio. De hecho, algunas empresas hablan de un perfil entre medio, que es como se llama ciudadano de datos, que tiene que ver con esto, con entender, con tener el conocimiento para poder leer la información y detectar patrones. En función de esos patrones, después poder asociarlos a problemáticas de negocio e ir un poquito más allá, un paso más allá y adelantarse a esas problemáticas de negocio, ¿sí? Yo les aseguro que un científico de datos sirve prácticamente en cualquier área de la compañía, porque tienen una forma de pensar que saben leer la información. Es como que ven la Matrix, ven la información. Vos le mostrás datos y te sacan un montón de conclusiones, pero te las respaldan con datos, ¿sí? Claro. Entonces es un perfil a formar, a reclutar y a empezar a valorar, porque de hecho son profesiones que están siendo muy bien pagadas y es la nueva figurita buscada en todas las compañías. Bien. En recursos humanos debería existir, necesariamente, ¿sí? Porque, como decíamos recién, recursos humanos tienen mucha información para explotar y para mover al resto de la compañía, y debería tomar ese rol. O sea, no debería ser solamente que aparezca recursos humanos cuando hay que hacer una encuesta, o cuando hay que contratar el personal, o cuando hay un problema de recursos humanos. No. Recursos humanos hace tiempo que ya es un área súper estratégica y mucho más en nuestra industria, y debe basarse en estos equipos de trabajo para tomar decisiones. Sí. Bien, y por lo que has escuchado, bueno, lo que ustedes están planteando también es la transformación digital del área de recursos humanos. Exacto. De eso se trata. De eso se trata. Bueno, ahí están los datos de Gabriel y de Martín para los que deseen contactarlos, hacerles preguntas, pueden llamarlos o pueden escribirles, ¿verdad? Sí, perfecto. Cualquier cosa estamos en contacto. Bueno, queríamos por último conversar sobre un taller que vamos a dar de Workforce la semana que viene. Ahí vamos a ver un poco de analítica, vamos a ver cómo se realiza el proceso de Workforce, planificación, dimensionamiento de call center, y que como todas las áreas de recursos humanos sabrán, somos grandes clientes de los equipos de Workforce de las áreas de recursos humanos, así que sería también interesante que se sumen. Pueden ahí contactarnos para el taller. El taller va a ser el lunes y el miércoles, va a ser acá en Lima, en una oficina de coworking bastante buena. Vamos a dar un taller lindo, que dura 4 horas el lunes, 4 horas el miércoles, 8 horas en total, y vamos a repasar todo el proceso de Workforce completo, y la conexión con recursos humanos necesariamente es desde donde vamos a largar, desde donde vamos a empezar. Y vamos a desarrollar un poco algunos otros temas. ¿Sí? Así que los invito a que se sumen, a que manden a sus equipos para capacitarse. ¿Y hay un descuento especial para los asociados de Apexo? Sí, además, tenemos un descuento de 20% para Apexo, perdón. Y bueno, en el caso que hayan participado en un webinar, también podemos conversar por un descuento un poco más. Depende de qué tan interesantes sean las preguntas que nos hagan. Si nos hacen buenas preguntas, tienen un descuento adicional.
Ah, muy bien, muy interesante. Bueno, entonces nos quedamos con eso. Les agradecemos muchísimo el tiempo y todo lo que compartieron con nosotros. Y bueno, seguimos en contacto. Y Bueno, muchas gracias, gracias a todos. a todos los que participaron, bueno, esperemos que hayan aprovechado, que les haya servido y que les hagan preguntas. De eso se trata, hacer muchas preguntas. Así es. Gracias. Bueno, Gracias. muchas gracias. Buenos días.